Ahora leamos la porción de las Escrituras que vamos a estudiar para que los niños salgan a su clase. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer en el Salmo 40. Vamos a leer 3 versículos, 6, 7 y 8 del Salmo 40. Cuando lo tenga dice amén. Y lo tenemos todo, leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. ¿Ah? Salmo 40, 6, 7 y 8. Ahí estamos. Salmo 40, 6, 7 y 8. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El versículo 8 es el centro del estudio, ¿ok? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Siéntese. Gloria a Jesús. Los maestras. Las maestras con su clase. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ya estamos aquí, lo que vamos a estudiar aquí, la palabra del Señor. Hoy, el perfil de un verdadero cristiano. Amén. El perfil de un verdadero. Póngale mente en el título verdadero. Porque cristiano, hoy en día la palabra cristiano está para todo ser humano. La usa, y si una persona te dice que él no es cristiano, él te dice que es cristiano y tú le dices que no, por la actitud y la forma de vida que vive, entonces se enoja y te dice, ¿acaso soy un animal? Pues. Entonces la palabra cristiano se lo dan a toda persona. Amén. Pero no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero cristianos no. Amén. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Amén, hermano. Pero cristianos ya no somos todos. Entonces hoy queremos ver desde ese punto de vista al verdadero cristiano. Amén. Bendito el Señor. El perfil del verdadero cristiano. En este versículo hay 2 aspectos de los cuales deriva todo el tema que voy a disertar en esta mañana. Y ese versículo bíblico, el 6, 7 y el 8, está hablando específicamente en una profecía del Señor Jesucristo. En otra palabra, la persona que aparece allí es el Señor Jesús. Es de Él que se está hablando. Amén, hermano. Es del Señor Jesucristo.
Por eso dice él, hablando de esta manera, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. ¿A dónde encontramos esa palabra, aquí vengo? En Apocalipsis Jesucristo dice aquí, amén hermano, Jesucristo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Desde el libro de Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante, toda la Biblia, en cada libro aparece escrito algo de Jesús. Amén. En el libro de Isaías capítulo 9 está el nacimiento de Jesús. En el capítulo 53 del libro de Isaías está la muerte de Jesús. Y así sucesivamente, su nacimiento, sus padecimientos, su muerte, su resurrección, todo está escrito en la Biblia. Por eso él dice aquí, en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Entonces, Jesús. ¿Y qué tenía escrito este libro? Entre mil cosas, que no podemos hablar de todas ellas. Apenas le hablé un poquitito de su nacimiento. Pero, ¿qué estaba escrito? Entonces lo primero que queremos ver es hacer tu voluntad. Un verdadero cristiano, su preocupación número uno debe ser hacer la voluntad de Dios. No la mía, no la de mi esposo, no la de mi esposa, no la de mis hijos, no la del trabajo. La voluntad de Dios está por encima de todo lo que yo hago en mi vida. Ese es un verdadero cristiano. Amén, hermano. El verdadero cristiano pone en primer lugar la voluntad de Dios para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. En el libro de Juan capítulo 4, verso 34, lo vamos a leer, Wilmer. Usted siempre me ayuda leyendo. Y a veces nuestra hermana Yenisek también. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa historia en el capítulo 4, verso 1, es el encuentro de la samaritana con Jesús. Ahí en el versículo 1 en adelante dice que es la hora sexta, y la hora sexta es las 12 del día. Y también dice en el versículo, en esos pasajes ahí, cansado del camino, venía caminando de un lugar hacia otro, no venía en ruta ni en caballo, no había ni burro que lo trasladara, no había bicicleta ni moto ni nada, era caminando. Venía cansado, rendido, con sed y con hambre. Y se sentó en el pozo a descansar con sus discípulos. Y entre tanto están ahí, los discípulos le dicen que tienen hambre. Y él les dice, vayan a comprar al pueblo que sigue. Y se fueron ellos a comprar comida. Entre tanto, ellos andan comprando, él está ahí. Y al estar ahí, llegó la mujer samaritana a sacar agua al pozo. Jesucristo, que lo conoce todo, que no necesita que le digan algo de nadie, de lo que tiene, de lo que siente o de lo que necesita. Él sabía que esa mujer era una mujer pecadora, era una mujer necesitada del perdón, era una mujer necesitada de la palabra de Dios. Y comenzó Jesús, aún cansado, aún con hambre, a hacer la voluntad de su Padre. Amén. Porque Lucas, Juan 19:10 dice que el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la samaritana estaba perdida. Y si la misión de él era venir a buscar al perdido, y ahora el Espíritu Santo le lleva al perdido donde él está. Y aunque está con hambre y cansado, reconoce que la prioridad número 1 de su vida en esta tierra era hacer la voluntad de su Padre. Amén, hermano. Y comenzó a platicar con la mujer. Entre tanto platica, llegan los discípulos con la comida y le dicen: Rabí, come. Maestro, come. Y él les responde eso. Porque ellos pensaron: ¿quién le habrá traído de comer? Entonces él responde: nadie me ha traído comida, porque mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Amén, hermano. Ni la comida. ¿Cuántas veces te han llegado a buscar y estás comiendo y te quejan? Te quejas. Te llegan a buscar para algún favor, para alguna necesidad, que suplas, que ayude como cristiano a alguien y te quejas. ¿Cuántas veces estás haciendo algo tuyo y alguien llega que necesita algo tuyo y dice: estoy ocupado, no puedo ahora, no puedo esto, no lo otro? Y posiblemente el Espíritu Santo te lo mandó para que tú hagas algo por él, porque el Espíritu Santo puso algo en ti que tú tienes para que supla esta necesidad, y te niegas diciendo: estoy cansado, estoy rendido, estoy ocupado, no puedo hacerlo ahora. Amén, hermano. Un verdadero cristiano deja la comida, si es posible, por hacer la voluntad de su Padre. Amén, hermano. Un verdadero cristiano, el deseo de él es hacer su voluntad. Jesús demostró un compromiso absoluto con la misión que su Padre le había encomendado. Su dedicación era tan profunda que lo comparó con la necesidad de su alimento. Nosotros como cristianos verdaderos debemos de poner la voluntad de Dios en primer lugar para poder aparecernos al Señor Jesús. ¿Cuánto te gloria al Señor? Vamos a ir allá a Primera de Reyes. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ahí está otra historia maravillosa en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 porque mi hermano Wilmer lee rápido. Pero lo que queremos leer, usted lo escribe del capítulo 15, versículo 1 al 22. Amén. Pero cuando el hermano llegue a lo que yo quiero utilizar, ahí lo detengo. Siga, mi hermano. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Después hiriere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no los destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto
Ahí ahora brínquese el 22. Y Samuel dijo, complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí nomás. ¿Qué está haciendo Dios en esa historia que nos enseña? Cuando Israel viene caminando, que Dios lo trae de Egipto para la tierra prometida, los eneos pasaron por la tierra de los eneos y los eneos pasen por el camino. Les dieron agua, les dieron comida, tranquilo. Llegaron donde amalecitas, los amalecitas, ellos se pararon y dijeron, aquí no pasan. Amén. Estorbaron la voluntad de Dios. Entonces ahora dice Dios, voy a cobrar y voy a castigar a los amalecitas porque me estorbaron en el camino. Y llama a Saúl y le dice, vete donde Amalec, voy a destruirlo porque me estorbó en el camino. Y Dios le manda una misión y le explica lo que tiene que hacer en la misión. Vas a matar a todo mundo en esa casa. No vas a dejar a nadie vivo, comenzando desde el rey hasta el que mama pecho entre los humanos. No va a quedar nadie vivo. Vas a matar los animales, todo animal. Yo quiero que destruyas todo lo que tiene el rey de Amalek. Amén. Esa fue la misión que Dios le dio. En el versículo 7 leímos, dice que no hizo lo que le dijeron. ¿Cuántos del gloria al Señor, hermano? Dice que perdonó al rey y lo dejó vivo. Amén, hermano. Dice que agarró, dejó vivo lo más gordo de los animales, de las ovejas y de todo lo que él creyó que era bueno. Amén, hermano. Y se lo llevó para su casa, para su reino. Ahora Dios habla al profeta y le dice, ve donde Saúl y dile que ha desobedecido mi palabra. No hizo mi voluntad. Amén. Amén, hermano. La voluntad de Dios era que matara todo. Al no hacerlo como Dios le dijo, entonces está en desobediencia. Y en todo ese capítulo, a esa desobediencia le llama rebelión. Y le dice que el pecado de rebelión es tan grande como la idolatría. Que la idolatría está en el segundo mandamiento. Entre los 10 mandamientos, en el capítulo 40 de los Salmos dice el Señor, en mi corazón está tu ley. Saúl no tiene la ley de Dios en el corazón todavía. Era para los postreros días, en este tiempo de Jesucristo para acá, que los mandamientos de la ley de Dios, Dios había dicho, los escribiré en la tabla de tu corazón. Ahora no hay ser humano ni uno en toda la tierra que desobedezca, que no sepa, que ignore, que desconozca los mandamientos de Dios, aún sin haber leído la Biblia. Aún todo ser humano, aún sin haber leído la Biblia y conocer de los mandamientos de Dios, los conoce. Tu ley escrita. Hoy nosotros tenemos los mandamientos de Dios escritos. Hoy somos nosotros más culpables si no hacemos la voluntad de Dios que Saúl, porque Saúl no la tenía como la tenemos nosotros ahora. Y muchas veces, como buenos cristianos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios es un pecado grandísimo. ¿Cuántos del gloria al Señor?
Y lo que me llama mucho la atención es que desde el principio el ser humano se la quiere saber más que Dios. Samuel le dice del versículo 18 en adelante lo malo que hizo. Y en el versículo 20, Saúl responde. ¿Qué dijo Wilmer? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. No, comiéncelo al inicio. Y Saúl respondió Oh, a Samuel. amén. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Ahí nomás. Dios le está diciendo lo malo que hizo y él le está respondiendo al mismo Dios. Antes bien, me estás hablando mal, me estás ofendiendo, porque yo fui a la misión e hice todo lo que él me dijo. Y hay dos cosas que confiesa él mismo en su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Al final del versículo 20 dice, y he traído a Agag. Le dijeron que lo matara. ¿Por qué no lo mató? Está chiflado, no está entendiendo. Que lo mandaron a la misión a matarlo. Él era el primero que iba a matar. Y en su defensa lo utiliza, lo traje vivo. ¿No es que está loco este? Amén, hermano. Lo traje vivo y te mandaron a matarlo. Verso 21. El Señor le dice, mata las vacas, los animales, todo lo que hay allí. Verso 3. Léame el verso 3. Oye, el rey es primero. Mátalo. Y destruye todo lo que tiene. Sí. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho. Vaca. Ajá. Ovejas, camellos y asnos. Dos cosas que le dijo el Señor. Mata al rey y mata a las vacas y las ovejas. Y ahora están las vacas ahí vivas. Y aún así le dice, antes bien fui a la misión e hice lo que él me dijo. Amén, hermano. Qué bárbaro. Y lamentablemente hay cristianos de hoy así. Amén, hermano. Aleluyita, Señor amado. Tal vez hubiera tenido misericordia si hubiera reconocido su error, pero no lo hizo así. ¿Y de qué es lo que se complace Dios? Verso 22. Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. entonces el perfil de un verdadero cristiano es hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier circunstancia. Jesús está en el pozo, está con hambre, está cansado, está soleado, no se sabe cómo va, los pies, te imaginas, sudando, no eran zapatos, eran sandalias, los pies van por negros de polvo, chorreados con el sudor. Y específicamente el texto lo declara cansado del camino. Pero llegó la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y aún con todo lo que tenía, sentía, dice él en el versículo 4, mi comida es que haga
la voluntad del que me envió. ¿Cuánto te gloria al Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Primera de Juan 2:17. Mi comida es que haga la voluntad del Señor, de mi Dios. Saúl fue escogido como rey no para que gobernara un tiempo y después lo quitaran. Posiblemente Dios lo puso como rey pensando en que gobernara entre tanto estuviera vivo. Amén, hermano. Porque el texto que estamos leyendo dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no hace la voluntad de Dios, entonces lo quitan. Entonces termina el ministerio. Termina lo que estaba haciendo. El creyente puede Dios, incluso, hoy he utilizado una frase yo acá y ya la aprendieron muchos. Cuando lo relacionamos, la decimos, si no hacemos la voluntad de Dios, si no lo alabamos, si no le servimos, nos lleva. Porque el ser humano está aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y si estamos en esta tierra y ya no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces estamos corriendo peligro que nos lleve. Amén, hermano. Y no es para los Estados Unidos, que algunos quisieran ir a los Estados Unidos. No es para España, algunos hablan mucho de España. No hablan de Cuba, voy a irme para Cuba, no. Nadie dice que va para Cuba, no, nadie dice. A ver, solo oigo decir Estados Unidos, España, bendito Dios. Amén, hermano. Pero si Jesús nos lleva por no hacer su voluntad, no es ni para Estados Unidos ni para España. Amén. Nos lleva de esta tierra totalmente. Nos morimos porque no queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor, si hacemos la voluntad de Dios aquí, podemos llegar. La Biblia habla de 2 términos de edad y la voluntad de Dios en el tercero. Dice que el hombre está destinado, según la palabra del Señor, para que viva en esta tierra. ¿Cuánto? 70 años. Y lo más robusto, 80. Así que el que vive más de 80 está en la extra de Dios. ¿Amén? Pero ¿cuántos no llegan ni a los 70? Me faltan a mí 3 todavía. ¿Qué le parece? Y siento que he vivido bastante. Y no he llegado ni siquiera al reloj de Dios, al tiempo de Dios. Los robustos 80. ¿Cuántas personas antenoche, ayer estaban enterrando, creo, a una jovencita, como cuánto tenía? 27 años. ¿Qué le parece? Niñita, hermano, chavalita de 27 años. La enterraron ayer. ¿Por qué? No estás haciendo la voluntad de Dios, hermano. Era conocedora de la palabra, era conocedora de la palabra. Aquí vino a esta iglesia, a esta casa. Aquí estuvo en esta iglesia. Se apartó de Dios, cogió otro camino, apenas llegó a 27 años y ya se la llevaron. Pero el versículo que estamos leyendo dice que el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuánto te gloria al Señor por eso? Entonces vale la pena esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y es fácil, porque los mandamientos o lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me dijo que tengo que hacer para vivir en esta tierra, está escrito en mi corazón. Tengo esta Biblia para leerlo por si me hace falta. En los cultos, cuando predican, me los recuerdan.
Cuando oigo himnos, canto, alabanza, me recuerdan los mandamientos de la ley de Dios. A cada momento estamos escuchando los mandamientos de la ley de Dios. Y aún así a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Que el hijo, que la hija, que el papá, que la mamá, que el trabajo. Tenemos una sarta de excusas que estamos actuando como ignorantes, como Saúl, diciéndole a Dios lo que él ya sabe, queriendo engañar a Dios. Amén, hermano. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice que tengo que hacer? Todos en la iglesia, toda persona está dispuesta a servir a Dios. Para eso lo llamó el Señor. Dice que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Y a veces hasta para cantar, y en el mero culto tienen que estarnos diciendo, abra su boca y alabe a Dios. Porque a veces aún en medio de la alabanza estamos platicando o leyendo o haciendo otra cosa que no debía de ser, de estar cantando a Dios. Y aprovechar 40, 50, 60 minutos que ocupamos para alabar a Dios con voz en cuello, con toda nuestra fuerza y expresarlo con todo nuestro cuerpo para alabar a Dios. Hay dos ancianas aquí en la iglesia, la hermana Josefina y la hermana Clorinda Espino. No hay canto que se cante en este lugar que la Clorinda Espino no levante la mano y le esté haciendo así a Dios mío. Mírelo usted, solo mírelo. Yo me pongo ahí atrás algunos días para estar observando al pueblo. Están cantando el canto lema de la dama y ella está con la mano levantada. Así, está alabando a Dios. Los jóvenes con las manos en la bolsa, con las manos no se, ni se mueven para alabar a Dios. No adornamos la expresión de la alabanza con nuestro cuerpo. Alabamos a Dios. Los de Santo Domingo le expresan mejor la alabanza al muñequito ese que no hacen ni un café con él, creo. Los de Santo Domingo brincan, saltan, se pintan todo y no saben ni qué daño les va a hacer ese contil y ese aceite que se echa, pero ellos lo hacen con todo gozo, porque es para su Dios. Y los evangélicos que tienen al verdadero, los verdaderos cristianos que tienen al verdadero Dios, no quieren ni moverse cuando lo alaban a su nombre. No quieren ni expresar nada a su Dios. Amén, hermano. Me gusta la hermana Verónica, pero tengo que decirle, tengo como casi todo este mes que no la oigo ya. Pero ella adorna la alabanza con un gritito, que ni lo puedo hacer yo. Pero tengo como un mes que no lo oigo, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, a su nombre, hermano. Bendito Dios del cielo. Adorna la alabanza y ponle lo que tú tienes al servicio de tu Dios. Un creyente verdadero hace lo que Dios quiere que haga. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa. Dije, el hijo, la hija, el esposo, la esposa. Dios está por encima. ¿Tenés que obedecer al esposo? Sí. Tenés que servirle, tenés que hacer todo. Pero la Biblia dice que el cristiano tiene que estar sujeto a las cosas buenas. A las malas no tiene que estar sujeto. Y si el esposo te obliga a una cosa mala, usted no tiene que estar sujeto a eso. O sea, no es obediencia a él.
Eso dice la Biblia. Viceversa. Ahora hay mujeres que mandan a los hombres. Y si no le hace lo que dice, lo pone en disciplina en la noche. Ten disciplina el pobre en la noche. Y como esa cosita le gusta de noche, el pobre hace todo ahora. ¿No? Sí, hermano. A veces estamos de lado utilizando lo que dice la Biblia. Dice no se niegue. Ah, no, él lo ocupa para disciplinarlo. La mujer no se niegue, ni el hombre se niegue. Los dos hagan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo hagan. Para eso hizo esas cositas allí. Y las puso allí. Para eso las hizo y las puso ahí. Para que haga. Ah, no, y se niega. No quiere hacerlo. Voy a ponerlo en disciplina. ¿Cuántos de gloria al Señor? Disciplinas que van en contra de la voluntad de Dios. Para parecernos a Jesús, la voluntad de Dios debe de estar por encima de cualquier cosa que en esta vida esté. Amén, hermano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayer estaba predicando en el 7º aniversario de la Segunda Cristo Viene. Y hacía mención, la que pasó a leer las crónicas de la iglesia, decía, doy gracias a Dios porque estos 7 años he estado en la iglesia. Y en el testimonio decía el pastor, cuando vine aquí a este lugar, le dije al Señor, si tú de verdad me mandaste aquí y es tu voluntad que esté aquí yo, entonces te pongo esta señal, que en este mes me gane una alma. Y esa alma que me gané, dice, fue esa hermana que pasó a decir eso. O sea que ella fue la primera hermana que se convirtió a Cristo en ese lugar. Por eso ella decía, he estado aquí en la iglesia estos 7 años. En la reflexión yo decía que todos podamos decir como la hermana Kenia que dijo 7 años. Podamos decir el 8, el 9, tengo 9, tengo 10, tengo 15, tengo 20 y permanecer en el Señor. Pero para poder decir eso hay que estarse esforzando por hacer la voluntad de Dios. Tenés que estar luchando y bregando con las cosas de familia, con las cosas de matrimonio, con las cosas sociales, con las cosas del mundo, porque todas ellas quieren ser usadas para detenerte de que hagas la voluntad de Dios. Y tenemos que ser vivos, astutos, para reconocer que nada en esta vida puede estar por encima de la voluntad de Dios. Tengo que negarme a mí mismo si es posible. A mí mismo tengo que negarme para poder hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y poder decir mañana, antes de estar en el servicio, ayer anduve en 3 actividades desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba en el instituto hasta las 12, vine, comí, descansé 1 hora, a las 2:30 fui a una actividad de mismo la graduación del Instituto Bíblico, a las 6 salí de Managua, 6:30 estaba aquí, salí para la actividad, vine a las 10 de la noche a mi casa y decía a la niña todo el día desde las 8 que salí, dice, estamos entrando a esta casa. Se sintió como alegre cuando entró a la casa. Y en esa actividad que tuvimos, dijo el director del Instituto Bíblico Central de la Asamblea de Dios, dijo, tengo 34 años de ser maestro, tengo 33 años de ser pastor y tengo 33 años de estar casado con mi esposa. Mencionó los años que tenía. ¿Cuántos años podemos mencionar nosotros?
Tal vez tenés 20 que aceptaste a Cristo, pero has andado 15 afuera. No tenés 20 de estar con Cristo. Hace 20 que lo conociste. Pero ¿cuántos has andado fuera de Cristo? ¿Y por qué has andado fuera? Porque no has hecho la voluntad de Dios. Porque no has hecho la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, permanece. Amén, hermano. Permanece. No está entrando y saliendo, entrando y saliendo. No. El que hace la voluntad de Dios, permanece. Y van a venir tropiezos, y van a venir vientos, y van a venir borrascas, pero tú vas a estar, como dice la Escritura, los creyentes fieles y hacen la voluntad de Dios, son como la palmera, que el viento las azota y se doblan, que parece que se van a quebrar, pero no se quiebran. Todo lo que viene, hay momentos que parece que ya se terminó todo. Pero si estás con Dios y dices, Señor, estoy en este bache. Alguien pasó aquí y dijo, estamos en el proceso, pero a nadie le gusta pasar los procesos. Lloramos, brincamos y saltamos y algunos los vamos a dar la vuelta en el proceso. Pero en el proceso es cuando más tenemos que ir a Dios. Hicieron un drama en la segunda ayer y pusieron a Jesús, a un representante de Jesús allí, y como 7 jovencitas cantando aquel canto que dice no ha sido fácil. Aquí lo conocemos, ese canto. Ese canto tiene una parte, una estrofa que dice que cuando las cosas están malas, yo corro a Dios, dice, ¿ven? Y en el drama que están haciendo, dramatizando la alabanza, los que están cantando, las jovencitas, cuando venía esa parte, corrían y se postraban donde estaba la persona que representaba a Jesús. Amén, hermano. Cuando viene el problema y viene el bache y estás en el proceso, no es que vas a correr para tu casa o para el mundo, tenés que correr a Jesús. Tenés que correr a Dios, tenés que venir a Dios y decirle, Dios, ya no aguanto si es posible. Amén, hermano. Estoy en este proceso. Yo quiero hacer tu voluntad, pero ya no aguanto. Entonces, esa misma alabanza dice que Él le da fuerzas. Amén. Y esos hermanitos que dramatizaban y se arrodillaban ante Jesús, cuando venía esa frase que decía, Él les daba nueva fuerza, Él se agachaba y le agarraba la mano y los levantaba de nuevo, con fuerzas nuevas. Eso ocurriría si cuando estamos en el proceso y deseosos de hacer la voluntad de Dios y viniéramos a Él, nos levantáramos de ese bache con nuevas fuerzas que Él nos diera. Amén, hermano. Pero muchos de nosotros, en vez de correr a Dios, no corremos a Él. Corremos a las casas. ¿Y por qué no vine al culto? Es que estoy enferma. Estoy enferma. Y aquí no decimos que Jesucristo es el sanador, pues. Y Él está aquí en el culto. ¿Y por qué no te venís al culto así enfermo para que te sane Él? Y estás en la casa tomando pastillas como chompipe, como gallina comiendo maíz. Y no te venís aquí que el Señor te puede sanar. Porque no corres a Él. Corre a Él en la iglesia, corre a Él. Ay, es que estoy enferma. Ay, pero lo ven en el mercadito, anda comprando con grandes bolsas y maletas. Está enfermo para venir al culto, pero para ir al mercado y hacer sus cosas, se levanta. Mentiroso como Saúl. Anda haciendo todas sus diligencias, aún con calentura y con dolor. Pero para venir al culto le decimos al Señor, no fui, Señor, porque estoy enfermo. ¿Cómo usted es creyente? ¿Es verdadero o está queriéndole jugar furulla al Señor? Yo creo que le está queriendo jugar furulla al Señor. Lo está queriendo engañar, pero su palabra dice que no hay nada oculto para Él.
Dice que antes que nosotros pronunciemos la palabra y salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios debe ser la prioridad número 1 del verdadero cristiano. Por encima de todo. No hay nada entonces en esta vida que pueda separarnos o hacer que no hagamos la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros querramos. Porque no es a la fuerza. No es a la fuerza. Ahí está escrito. Aquí está la ley de Dios en el corazón. Todos la sabemos. Sabemos que hay que amar al prójimo, pero camina meses enojado con el prójimo. Sabe que hay que amar al hermano y pasa meses enojado con el hermano. Aquí lo sabe, aquí lo tiene escrito, lo sabe y lo lee aquí en la Biblia. Pero cuando llega ese texto, ay, este es para la Julia. Este texto es para la Juana, su nombre. Este texto es para la María. Este texto es para quién. No, si lo leíste era para ti en ese momento. En su misericordia te llevó a ese texto para que lo entendiera. Pero como choca con mis procederes, entonces se lo mando al otro. Y de esa manera, sin decirlo, no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios es lo que Dios desea de nosotros. ¿Cuánto te gloria al Señor? Salmo 143, versículo 10 dice: ayúdeme ahí. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Amén, hermano? Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos diciendo, tú no eres mi Dios. Tú no eres mi Dios. Y por eso no hago tu voluntad, porque tú no eres mi Dios. ¿Cuánto te gloria al Señor? La voluntad de Dios tiene que estar por encima de cualquier circunstancia. Pero por si al caso, Señor, se me olvida algo que leí en la Biblia, en tu palabra. Por si al caso se me olvida algo de lo que está escrito en mi corazón, entonces te pido que me lo enseñes, que me lo recuerdes. Amén, hermano. Y por eso de repente tenemos sueños que cuando son para hacer la voluntad de Dios no le ponemos caso. Pero cuando es para hacer lo malo, Dios nos está hablando en sueño para que hagamos su voluntad. Nos habla y nos muestra. Cuando leemos la Biblia, cuando oímos un mensaje en la radio a veces, Él tiene miles de formas para estarnos recordando, enseñando lo que debemos de hacer. ¿Cuánto te gloria el Señor? Mateo 6:10 dice, vayamos ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué pasaje está esa Biblia? La porción de la Escritura. ¿Cómo dice el subtítulo en el versículo 5? Entonces Jesús está enseñando a orar.
Y en la oración que hagas, esta es la oración número 1 que teme, obedece y la tiene en primer lugar el catolicismo. Que no lo hace, esa es otra cosa. Pero para ellos, al acostarse, al levantarse y a cualquier oración que vayan a hacer, está esta oración y le pusieron el nombre Padre Nuestro. Amén, hermano. Padre Nuestro, porque así dice Jesús. Versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánto te lo enseño? ¿Y cómo le vas a decir? Así, aquí está escrito todo, bella. Pero específicamente al tema que tenemos, el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia dice que de todos los ángeles que había en el cielo, el jefe de ellos era Satanás. Él era en el cielo. Pero dice que se rebeló ante Dios él. Y todos los que quisieron seguir a Satanás se rebelaron ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó y lo despachó. En mi reino aquí en el cielo no pueden haber rebeldes. No pueden haber desobedientes a mi palabra. No pueden haber desobedientes a mi voluntad. Entonces van despachados de aquí. Amén, hermano. Por eso el texto dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. En el cielo no hay desobediencia, no hay nada de eso. Pastor, pero es que en el cielo está la perfección y nosotros no estamos perfectos. ¿Cuánto del gloria al Señor? Entonces dice en petición, así también en la tierra. ¿A quién está hablando ahora? Ya no está hablando a los ángeles. Los ángeles en el cielo hacen la voluntad de Dios y en la tierra, ¿quiénes son los que están llamados a hacer la voluntad de Dios? Los verdaderos cristianos. Los falsos, los mediocres, no lo van a hacer. Los que no se esfuerzan por poner a Dios en primer lugar. Entonces no van a poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tenemos que esforzarnos para poder hacer la voluntad de Dios. Jesucristo tenía hambre. Partimos de Juan capítulo 4, ¿verdad? Tenía hambre, tenía cansancio, rendimiento, asoleado. ¿Sabe lo que es estar asoleado con hambre y rendido? ¿Sabe qué? Me siento en una silla y ahí me quedo dormido. Ahí me quedo dormido. De lo asoleado, del cansancio y del hambre, me quedo dormido. Jesús posiblemente tenía sueño, Jesús, porque era humano. Pero cuando vio la necesidad de la samaritana, se le fue el sueño. Y aunque no se quería el sueño, como tengo que hacer la voluntad de Dios, si es posible, tengo que reprender este sueño. Entonces, cuando hay algo que te quiere estorbar para hacer la voluntad de Dios, si es posible, repréndelo. Aunque sea tu esposo, tu hijo, repréndelo. Y léele la palabra y dile, tengo que hacer la voluntad de Dios. Te azote, hermano, tu propia madre, tú sabes eso. Que te quiere hablar, que quiere decirte algo. Y tú tienes que decirle, dile que me espere un ratito, entre tanto termine este trabajo. Oye, eso cuesta, mano. Eso cuesta. Muchísimo, hermano.
mis hermanos, mi mamá ahí está, mi hermano ahí está. Ay, mira, ve, extendió su mano y señaló a los discípulos y les dijo, estos son mi madre, mis hermanos, mi hermana. Esto. ¿Quiénes? Lo explica en el último versículo. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Amén, hermano. Wow, qué clase palabra que el Señor está hablando ahí. A la gente. Bendito Dios, hermano. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre. Eso es poderoso, hermano. Eso es poderoso. Eso, amado hermano, nos lleva a meditar un poco más en la clase de cristiano o cristianismo que estamos llevando. Un cristianismo que no está haciendo la voluntad de Dios. Que por encima de la voluntad de Dios están las circunstancias, está mi voluntad y no la de Él. Ese es, en la mayoría, en un porcentaje grande, el cristianismo que se está viviendo. Y tenemos que reflexionar, creo, según a la luz de esta palabra. ¿Cuánto le cree el Señor? El capítulo 26, con el versículo 42, Wilmer. Estamos en Mateo siempre. Esto está poderoso, hermano. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Óigame, ¿qué está hablando ahí Jesús, hermano? ¿En qué momento está ahí Jesús? ¿Qué momento está pasando? Y cuando hablo de momento, estoy hablando de es el último momento que tiene que demostrar si va a hacer la voluntad de su Padre o no la va a hacer. Este es el sello del cumplimiento de la misión. Ya vino, ya predicó, ya enseñó, ya sanó a los enfermos, ya trajo el evangelio, ya cumplió todo lo que decía la Escritura que iba a hacer. Iba a sanar a los enfermos, iba a traer el evangelio a los pobres. Todo eso estaba escrito, lo que había hecho. Pero faltaba algo, que se lo dije en Isaías 53. Era morir.